la última sesión, el contenido filosófico. Vamos a ver. Voy a proyectar el PowerPoint, ¿vale? Hola, Darío. Al final de la clase hoy os voy a anunciar qué tipo de actividad vamos a hacer como informe número 4. Va a ser una actividad un poco más creativa y espero que de algún modo os sirva de estímulo, ¿vale? Luego, como digo, al final os lo expondré, explicaré lo que busco, lo que persigo con la realización y me podréis hacer preguntas, ¿vale? A ver. Bien, Carmen. El de las meditaciones lo estoy corrigiendo poco a poco, ¿vale? Así que dentro de una semana lo tendré corregido. No obstante, la idea es que eh, podamos o yo pueda leer el informe tercero, el último informe de Descartes con este informe, ¿vale? Ya os daré las directrices y os explicaré los objetivos del ejercicio. Sí, la subiré con la de Descartes, ¿vale? Puede ser que todavía tenga algún error, así que de manera anticipada os pido disculpas y si omito alguna calificación, por favor, me volvéis a escribir al correo y lo subsanaré inmediatamente. Mario, la semana que viene vamos a darla como lectiva. Ya que la feria ha sido suspendida y en consecuencia creo que es mi obligación continuar con las clases. A no ser que desde el vicerrectorado de la facultad, la Secretaría de la Facultad de Geografía e Historia me indique que no es lectivo. Si me lo indican que no es lectivo, no habrá clases, ¿vale? No obstante, lo que se considere en fiestas nacionales como el Día del Trabajo, si coincide con nuestras clases, pues no tendremos clases, ¿vale? No obstante, en la plataforma, en la enseñanza virtual, ustedes podéis ver las sesiones programadas, ¿vale? Yo suelo programarlas un día o dos antes. Venga, pues si os parece, continuamos. Tenemos, habíamos hecho un análisis pormenorizado en profundidad. A ver, José Javier. Pues los textos los he mandado siguiendo la cadena o sea, siguiendo los correos incluidos en la plataforma. ¿Vale? Voy no obstante a anotar tu nombre y te lo mandaré de manera personal, pero si no te llegan los correos, pues si no te llegan es porque tu correo electrónico no está incluido de manera correcta en la plataforma. Intentad solventar los problemas de inclusión o no en la plataforma, ya que nuestra plataforma es el medio en el que se desarrolla, en estas circunstancias, la docencia. Sin plataforma no tenéis, digamos, las condiciones necesarias para poder cursar la asignatura. Por más que yo suba vídeos a YouTube y por más que tengamos un contacto en la plataforma,
es donde yo voy de manera oficial a dejar todos los documentos, ¿vale? Pues es raro que no te hayan llegado los textos. No obstante, José Javier, ¿qué texto es? ¿Qué autor has elegido? Ortega, Nietzsche, Heidegger. Ah, Tito Livio, vale. Y Tácito, vale. Por eso no te ha llegado nada porque no a los que habéis conservado el trabajo desde un primer momento y no se ajusta a estos tres últimos autores, todavía no lo he mandado, ¿vale? Así que prontamente lo haré. Voy a continuar o voy a intentar retomar la lección de hoy en estas 2 horas en la que vamos a perseguir finalizar con el pensamiento cartesiano, ¿vale? Lo que vamos a ahora explicar, vamos a explicar dónde lo dejamos en la última clase y vamos a preparar el tránsito para la segunda meditación, ¿vale? Hemos visto que en la primera meditación Descartes intenta abrir y explicar cómo se lleva a cabo la duda y nos pone ante una situación final que es la de encontrarnos, toparnos con una certeza. Certeza que la tendríamos que entender como regla para poder fundar a partir de ella una forma de hacer ciencia de manera correcta. Es decir, la regla como la condición de posibilidad para poder asegurar un conocimiento que cumpla con garantías de ser científico. La regla como la base para toda ciencia. La regla como filosofía primera, es decir, como en esta idea madre de todas las ciencias o condición a partir de la cual es posible preparar cualquier conocimiento científico. También vimos que la duda en Descartes era la aplicación de dos acciones, remotio, dejar al margen, poner fuera, y suposición, ¿vale? Esto al final tenía como consecuencia, si lo recordáis, lo siguiente, y es que al haber Descartes determinado que la entrada, el acceso de todo conocimiento científico ha de estar fundado en la certeza entendida como una regla que dispone una percepción clara y distinta sobre la realidad, Descartes deja impensada, indeterminada, la cuestión del acceso y por lo tanto da por sentado que la intuición clara y distinta ofrecida desde los conocimientos, desde los objetos matemáticos, ha de ser de manera inexorable el acceso para todo tipo de conocimiento. Y por tanto, Descartes no se plantea si otras formas de acceso son posibles. Y eso nos hace ver que Descartes relega, aunque esta noción no sea actual o no sea contemporánea del pensamiento de Descartes, Descartes no hace problema de la pregunta de cómo empezamos a conocer o cómo accedemos al conocimiento y por ende margina la pregunta y el desarrollo de una situación hermenéutica, ¿vale? Porque da por hecho que la verdad matemática es totalmente segura en virtud de su indubitabilidad, ¿vale? Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo aquí de algún modo es retomar lo no pensado por Descartes, lo implícito en Descartes, ¿de acuerdo? En este sentido, no nos vamos a fiar de que de manera inexorable e inequívoca la certeza que nos ofrecen los objetos matemáticos, la medida en que nos
en que nos dotan de una intuición clara y distinta, sea la única manera de preparar un comienzo para la filosofía, ni tampoco para la ciencia. De todos modos, como estuvimos viendo, el pensamiento de Descartes estaba lleno de ambigüedades, ¿vale? Estaba lleno de ciertas incoherencias, sobre todo en el curso y desarrollo que hace sobre la duda. Vimos como la duda de carácter metódico y con una aspiración radical, es decir, de ir a la raíz, de ir a los principios, en Descartes no era tal, porque era una duda que presuponía ya la certeza antes de el despliegue de la misma duda. Y era una duda que al final se agotaba en un mecanismo de fingimiento, en una resolución en que al final había que fingir que todos los pensamientos son falsos e imaginarios, ¿no? Esto es lo que llamamos también suposición. Recordar esto, releo el fragmento que es importantísimo, que está en la página 169 de las meditaciones, ¿vale? Del libro electrónico que os hice llegar hace ya algo más de un mes. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos no son más que ilusiones y engaños, de los cuales se sirve para sorprender mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como si no tuviera manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, como si no tuviera sentido alguno, pero creyera erradamente tener todas las cosas. Con obstinación permaneceré aferrado a este pensamiento. Y si por este medio no está en mi poder llegar al conocimiento de ninguna verdad, por lo menos está en mi potencia el suspender mi juicio. Aquí vemos cómo la duda cartesiana actúa artificialmente, desde un sentido en el que Descartes intenta pensarse como nada, intenta volverse nada, volverse humo, volverse fantasma, negar de su propia realidad corporal, negar su propia realidad sintiente. Pero aún así, en ese artificio por el cual un ser humano niega de lo que primariamente es, que es cuerpo, que es sentimiento, aún así Descartes, al parecer, intentando convertirse en nada, encuentra algo. Encuentra algo que es del orden de la certeza, y es esto, ¿no? El juicio. Es decir, que el juicio no va a depender del genio maligno, ni siquiera de Dios, en el caso de que Dios nos quisiera engañar, jugara con nosotros al esconder. Ya sabemos que para Descartes Dios es benevolencia y por ende no nos puede engañar, pero aun pensándome como nada, no puedo no pensarme como juicio, ¿vale? Y el juicio va a ser el lugar en el que se va a determinar la certeza, porque la certeza no va a ser más que una determinación del juicio en torno a la validez. Determinación del juicio en torno a la validez. ¿De acuerdo? Luego se va a ver más claro. Reitero, ¿qué hace el gesto filosófico de Descartes, que yo lo llamo un gesto filosófico como un fingimiento, es puramente artificial? Me aniquilo en lo que soy. Me vuelvo nada, pero aun volviéndome nada, no me puedo pensar como nada, sino que me encuentro con algo cierto que soy. Ese algo, digámoslo así, es el fundamento por el cual voy a poder toparme con una certeza. La certeza de Descartes la encuentra él en un gesto de abnegación, de negación de lo que es en primera instancia. ¿De acuerdo? ¿Qué somos en primera instancia? ¿Qué conocemos en primera instancia? Muy fácil, conocemos de primera instancia pues nuestro cuerpo, nuestra vida corporal, conocemos de primera instancia, antes de cualquier mecanismo más reflexivo y racional,
nuestros sentimientos, el llorar, el reír, pues todo eso Descartes lo niega, ¿vale? Pero aun negándose de esa manera, se encuentra con algo y se encuentra que el juicio depende de la voluntad y que por lo tanto eso no puede ser negado, porque si es negado se aboliría el pensamiento. Por lo tanto ya estamos viendo que el pensamiento es una categoría sustancial del ser humano para Descartes, ¿vale? Por eso, por lo menos está en mi potencia suspender el juicio, ¿vale? El pensamiento que soporta el juicio, el cogito. ¿Qué quiere decir eso? Que el dudar es algo, ¿de acuerdo? El gesto de dudar, se duda sobre algo, ¿no? El dudar le pertenece a un es, un ser. El ser del dudar es el cogitare, ¿vale? Por lo tanto, no habría duda sin pensamiento. O dicho de otra manera, aunque el dudar dude de casi todo, no se puede dudar que la duda es un acto emanado del pensamiento. Y por lo tanto, el pensamiento es la condición de posibilidad de la duda y su propio límite, de lo que no puede ser negado. Luego vamos a ver cómo este límite se va a convertir luego en fundamento. El límite es el pensamiento, el cogitare. ¿Vale? Con esto entramos en la meditación segunda, que se intitula Acerca de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Fijaros ya que tenemos aquí una intención explícita de Descartes, y es que, contrariamente a la intuición ordinaria, a lo que vemos, Descartes piensa que el espíritu, sea lo que sea el espíritu por ahora, es más cognoscible que el cuerpo. ¿Vale? Porque ahora la tarea de Descartes es, en la primera meditación nos ha explicado el recorrido del método, cómo se gesta y se procesa la duda. Y en la segunda meditación su objetivo va a ser cómo se determina la duda en la certeza. Y por lo tanto va a intentar fundar la certeza en un acto del pensamiento. Acto del pensamiento que va a ser entendido al socaire de la idea de espíritu. Y bajo o en detrimento del cuerpo, entendido el cuerpo como composición de fragmentos de corte material o extensivos. ¿Se entiende eso? Nos ha de sorprender que, fijaros, ¿no? Una de las cosas que expliqué en la clase del lunes, la duda de Descartes ya se relaciona con su medio, con su realidad, de manera teórica. Descartes no ve las cosas tal y como nos encontramos en nuestra cotidianidad, sino se relaciona con formas eidéticas que estructuran esa realidad. Forman formas eidéticas e ideas que a su vez están como en el pensamiento, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, Descartes ya se va a encaminar que lo más cognoscible, lo más fácil de entender es el espíritu antes que el cuerpo material, corpóreo, físico, fáctico, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el cuerpo del pensamiento es el espíritu y no el cuerpo material. Y de ahí ya se va a derivar, aunque no lo voy a explicar en este curso, una dualidad antropológica entre espíritu y cuerpo. ¿Vale? El cuerpo se va a entender como lo material, ¿vale? Y el espíritu se va a entender como lo inteligible. Y Descartes va a seguir prisionero en la determinación antropológica ya prácticamente desde que se daba desde los pitagóricos y que es desarrollada con maonismo en Platón, de que el alma es la cárcel del cuerpo. Recordar el mito de la caverna, diálogos como Cratilo, Menón, Fedón, donde Platón es heredero de esa consideración que se presupone fue transmitida por los pitagóricos. Por lo tanto, hay una dualidad
dualidad que va a perseguir luego, y esto va a ser un tema importante en esta meditación segunda, es la consideración de quién es el ser humano. Animal, racional. También otra dualidad. Lo animal va a estar ligado al cuerpo, ¿vale? Y aquí va a estar ligado lo humano, ¿vale? De ahí que desde desde el pensamiento de Descartes a posteriori, hubo un debate filosófico muy importante y si los animales piensan, si los animales tienen alma o no, o más bien los animales son autómatas, ¿vale? Son una especie de, en lenguaje de hoy día, robot o cyborg, ¿vale? Descartes se va a decantar hasta donde yo logro alcanzar por la consideración de que los animales son puros autómatas, ¿de acuerdo? Y no tienen espíritu, por lo tanto no piensan, luego vamos a ver que si no se piensa no se siente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, luego lo explicaré, retenerlo. Si no se piensa, no se siente, ¿vale? Es decir, el sentir va a estar subsumido al pensar. Recordar el gesto cartesiano. Retrotraer el conocimiento a la certeza. Arrastrar el conocimiento que primariamente lo vemos como múltiple, como alocado, como sin orden, lo va a intentar sustraer a un principio unívoco que lo va a llamar certeza. Vamos a ir poco a poco. Lo que la duda encuentra se llama ego cogito. Yo pienso. ¿De acuerdo? En la segunda meditación, el objetivo principal es determinar qué significa ego cogito y sacar consecuencias. ¿De acuerdo? De ahí que el ego cogito, si se establece como certeza, eso significa que se establece como regla que va a marcar el horizonte por el que es posible comprender algo de manera correcta, es decir, de manera verdadera. Descartes entiende la verdad como corrección. La verdad es la aplicación de la regla, es decir, obtener conocimientos claros y distintos. ¿De acuerdo? Si no se entiende, por favor, ir poniéndomelo en el chat para no continuar y poder precisar algún conocimiento que no haya quedado claro. Vamos a ser cartesianos aquí, vamos de lo claro a lo oscuro. En esta segunda meditación, recordar, hay una pregunta un poco extraña, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué es el hombre? O en nuestro término, para incluir a las mujeres, ¿qué es el ser humano? ¿Vale? Es una pregunta que le pertenecería al orden de la antropología, ¿cierto? Y no se entiende por qué Descartes aquí introduce esta pregunta si lo que él está más bien, supuestamente, es haciendo o intentando aclarar cómo llegar a una certeza para fundar una ciencia primera o una filosofía primera. ¿Por qué se pregunta en Descartes qué es el hombre? ¿Alguien tiene alguna idea sin ver y leer lo que está en el PowerPoint? ¿Alguna idea? ¿Estáis dormidos hoy o qué? José Javier nos dice, para hacerlo una categoría clara y distinta que compara con lo que no es hombre. Pues
tiene que ver con eso, exactamente. Descartes exige que el fundamento, o vamos a decirlo así, que la casa de la res cogitans, que es la sustancia del pensamiento que va a soportar el juicio, la voluntad, el entendimiento, sea clara y distinta. Y esto lo hace porque la certeza se fundamenta en el ego cogito. Y el ego cogito ya está dando por hecho y por sentado Descartes que es solamente el ser humano. Es decir, un perro no puede decir ego cogito para Descartes. Y por ende tiene la necesidad de corregir, de convertir en claro y distinto la definición quién es el ser humano. Y para ello va a desacreditar la autoridad legada por sus predecesores, que habían entendido, grosso modo, que el ser humano es un animal racional. Ya lo vimos en los primeros días de clase, cuando estuvimos hablando de los griegos, y hablamos de zoon, logon, ejón. Os lo voy a poner aquí, ¿vale? Zoon, logon, ejón. El animal de la palabra, que después se tradujo en el romano como animal rationale. Descartes va a decir que esa definición es errada porque nos llevaría a un infinito. Tendríamos que preguntar qué es lo animal, qué es lo racional, hacer una síntesis y además preocuparnos si en las definiciones tenemos que definir subámbitos en esa definición. Por ejemplo, decir que es animal, después nos llevaría a una investigación sobre qué es el cuerpo, qué es la materia, etcétera, etcétera. Y así dice Descartes que sería una pérdida, y lo cito como él lo dice, pérdida de tiempo. ¿Vale, Carmen? Como lo de la botella. Lo de la botella lo expliqué en relación a la relación, digamos, precomprensiva que el ser humano tiene ya con su medio, y que la relación que tiene el ser humano con su medio está ya provista de un orden significativo, y por lo tanto ya tiene una articulación significativa lingüística previa, y que de algún modo, en un sentido muy lato, así habría que entenderse el eidos platónico, ¿vale? Y no más bien como una idea transmundana que estuviera en una suerte de paraíso celestial en el que nosotros tuviéramos que dirigir la mirada como si viéramos ángeles, sino más bien el eido es una categoría ontológica que preestructura, preconfigura la realidad. Pero aquí, y que es realmente, Carmen, lo has intuido bien, lo que significa para el griego un zoólogo ejón, es decir, que el ser humano se caracteriza porque tiene un logos, ¿vale? Y el logos recoge la articulación lingüística significativa de la realidad, que es experimentada por el ser humano. Ser humano que es a su misma vez también zoon, animal. ¿De acuerdo? Claro, esta definición griega se refinó y se transformó, por ejemplo, en la filosofía romana y se llamó animal racional. Es decir, logos, bueno, yo porque hago esto, voy a escribirlo así. Logos fue traducido por ratio. Y ya sabéis que las traducciones son entendidas aquí como modificaciones del significado. Y esas modificaciones del significado luego salpican la manera que tenemos de entender nuestra realidad. ¿Vale? No son ideas desconectadas de nuestros actos. ¿De acuerdo? Entonces Descartes desacredita la autoridad legada por su tradición, y él va a sustituir la pregunta antropológica, ¿qué es el hombre?, a favor de la respuesta animal racional, y va a decir, ser un hombre, en este caso también ser mujer, significa ego cogito. Y con eso se quita de un plumazo la pregunta o las preguntas que nos pueden llevar, nos pueden embestir
si consideramos problemáticamente qué significa animal, qué significa racional, y seguimos preguntándonos si los animales son racionales, si el ser humano es animal, si el ser humano es racional, qué significa eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora Descartes precisa su método, continúa precisando. Y él ahora dice, esto es una cosa que parece contradecir lo que os dije el lunes, os dije que la duda de Descartes opera bajo principios, bajo carácter generales, no sobre cosas concretas. Descartes no duda de la realidad de un objeto concreto, sino de la categoría del objeto como materia, o de que si ese objeto existe. Entonces la duda es sobre la existencia general de los objetos, no sobre los objetos concretos. ¿De acuerdo? ¿Qué va a decir Descartes aquí siguiendo el curso de su segunda meditación? Él dice que va a partir de lo concreto e individual, y la va a llamar opiniones y convicciones personales. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿para qué va a volver a dudar sobre esas convicciones y opiniones personales si ya previamente ha dicho que son falsas? Porque no es todo lo que nos proviene de los sentidos de manera directa, sin pasar por el filtro de la regla general, de lo claro y distinto, oscuro, y en tanto oscuro es falso. No significa falso, además, no adecuación con los criterios que nos brinda la certeza de lo claro y lo distinto. ¿Por qué va ahora Descartes a decir que va a partir de nuevo de lo concreto individual, si ya ha quedado claro, según él, que lo concreto individual, la medida en que parte de los sentidos, es falso? Ahora, ¿vale? Ahora tenéis que prestar atención a este fragmento que lo considero fundamental para entender lo que nos jugamos desde el pensamiento de Descartes, que está en las páginas 172 y 173. Mirad qué dice Descartes. Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. No sé si en la primera meditación habrá aceptado algo que no sea verdadero. Colegimos que sí, porque ha tenido que fingir y ha tenido que aceptar, por ejemplo, que el cuerpo me pertenezca, en tanto pensante, es algo que es cierto, aunque no nos dio las justificaciones a partir de las cuales podríamos afirmar tal proposición. Ahora dice Descartes, va todavía aparentemente a radicalizar más su discurso. Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. Por lo tanto, no soy, hablando con precisión, sino una cosa que piensa. Es decir, un espíritu, un entendimiento y una razón. Entonces, colegimos que ser espíritu es, de manera indiferente, ser una cosa que piensa, un entendimiento y una cosa con razón. De ahí que la pregunta antropológica, ¿quién es el ser humano? Res cogitans, cosa que piensa. Fijaros que todavía no sabemos qué significa cosa, aunque ya os he dicho que viene del término res escolástico, que significa cosa, o que cosa que significa sustancia, realidad esencial, ¿vale? ¿De acuerdo? Sino una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento, una razón, que son términos cuyo significado me era desconocido hasta ahora. Así pues, soy una cosa verdadera y en verdad existente. Fijaros, luego lo explicaré, el orden. La verdad, primero lo verdadero y luego lo existente. ¿De acuerdo? Fijaros en la proposición de la certeza, coito ergo sum. Primero pensamiento, luego la existencia, ¿no?
Pero entonces, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere o que no quiere, que imagina y que siente. Claro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Descartes ha determinado que la sustancia del ser humano radica en su pensamiento, que el pensamiento es una cosa, y en la medida en que es una cosa, en la medida en que es una realidad sustancial realmente existente, existe. Y esa determinación por la cual el ser humano es pensado como pensamiento, como cogito, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo aquí de cogito, significa pensamiento, ¿vale? Al haber determinado el ser humano como cogito, Descartes es cuidadoso. ¿Por qué? Os voy a hacer una pregunta. Si yo digo, Darío es en verdad cogito, quiero decir, la esencia de Darío es ser un cogito, porque de los demás atributos puede prescindir. De lo que no puede prescindir Darío para ser Darío es que la esencia de su ser radica en el pensamiento, que es más o menos lo que nos está diciendo Descartes. Os hago una pregunta, puede ser para Darío, pero para todos. ¿Qué entendéis por pensamiento? ¿Entendéis por pensamiento la actividad reflexiva de pensar sobre esencias? La actividad a saber qué hace un matemático cuando opera, cuando soluciona una ecuación. ¿Qué es el pensamiento? ¿O qué es para Descartes? Se presupone que habéis leído la segunda meditación y debéis saberlo. Carmen nos dice que la capacidad de preguntarse por las cosas. Es una definición interesante. Pero en cambio, Descartes no ha definido el pensamiento como lo que se inicia desde la pregunta, sino más bien lo que llegamos a través de la duda. Es decir, el cogito es la consecuencia de la duda. Marina nos dice que el pensamiento es la manera con la que podemos saber si algo es cierto o no. Eso sería más bien el entendimiento, pero claro, aquí parece Descartes que unifica, reúne pensamiento, espíritu, entendimiento y razón. Pero ¿no estáis viendo que está entendiendo Descartes por pensar, dudar, concebir, afirmar, querer, imaginar y sentir? ¿No son acaso el sentir, el imaginar y el querer contrarios al pensamiento? ¿Acaso el que siente las cosas claras y distintas? ¿Acaso el que siente que 2 más 2 son 4? ¿O más bien sabe, piensa o colige que 2 más 2 son 4? Andrea ya va a marcar el siguiente paso. Muy bien, Andrea. ¿Piensas que siente? Eso es lo que va a entender Descartes por sentir, no el sentir como el mero sentir. ¿Qué es lo que hay aquí? Que Descartes se da cuenta que su cogito... Espérate, porque esto... Vamos a ver. Descartes se da cuenta... Exactamente, Ana, es la condición para asistir. Exactamente. Pero luego lo va a explicar. La idea es, soy cogito. ¿Qué es el cogito? ¿Qué es el cogito? Ser cosa. Y la noción de cosa, como la ha tomado prestada de Tomás de Aquino y de la escolástica, todo lo que es cosa desde ese planteamiento existe. Por lo tanto, el cogito existe.
sea, cogito, soy pensamiento, soy cosa, existo. La cosa tiene que existir. Ahora bien, Descartes, tomarlo ya como horizonte, no nos transmite un desarrollo profundo de qué significa existir, sino que toma por hecho una idea de existencia que tiene que ver con la realidad efectiva, es existir como algo que está ahí ante la mirada, existir como que está ahí en el mundo. Pero, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mario Moreno es toda actividad mental, pero fijaros el gesto. Estáis bien, me estáis diciéndolo bien. O sea, lo intuí bien. Pero, ¿qué es lo que se da cuenta de Descartes? Fijaros, se da cuenta que si determina al ser humano, pregunta antropológica, que está en la segunda meditación, ¿qué es el ser humano? Si él lo define como cogito, piensa que el cogito es algo muy reducido en primera instancia, como pensar. ¿Y qué es pensar? Bueno, pensar es realzar, desarrollar la actividad del pensamiento. Es decir, desarrollar las capacidades proveídas por el entendimiento. Enjuiciar, calcular. Y Descartes se da cuenta que eso es muy reducido. Por lo tanto, lo que busca es una ampliación para que dentro del cogito esté el querer, el afirmar, el imaginar y el sentir. Y por lo tanto, esas manifestaciones humanas como sentir, tener sentimiento, la va a entender ya vinculadas a la idea de cogito, como lo ha dicho, creo, Carmen. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo eso vamos a tener que pagar un precio, es decir, determinar el sentir desde la idea de cogito nos podría ofrecer un pensamiento reductivo de lo que significa sentir. ¿De acuerdo? Vamos a ir y voy a explicar esto, ¿vale? Que es importantísimo. Aquí lo digo, si queréis, lo tenéis también aquí. El cogito se amplía, ¿de acuerdo? Hacia todas las esferas de la vida anímica. La vida anímica es la vida que imagina, que siente, que duda, que concibe, que afirma. ¿Vale? Ahora bien, el sentir pertenece a los sentimientos y a la sensibilidad. Y nos ofrecen conocimientos oscuros y por lo tanto falsos. Ahora bien, dice Descartes que el ser cogito significa pensar en un amplio sentido, pues incluye el querer y el sentir como actos de ese cogito. Y ahora vamos a ver cómo en el momento en que Descartes parece que va a ampliar el dominio de la determinación del cogito sobre el ser humano, porque va a pensar que cogito, la experiencia del cogito está incluida en el dudar, en el sentir y en el imaginar, vamos a ver cómo Descartes va a tener que restringir, va a tener que constreñir. Esto es una idea que os di casi al inicio de la lección de Descartes. La regla de Descartes constriñe, reduce. Y ahora os pregunto, ¿por qué pensáis que en Descartes va a ver una tendencia a el constreñir, el restringir? Porque si Descartes aceptara el sentir, tendría que aceptar la vulnerabilidad, finitud y fragilidad del cogito, en detrimento de que ese cogito nos ofrezca siempre, en cada caso, una certeza. ¿Por qué? Porque de los sentimientos no podemos tener lo claro y distinto de manera directa. Si tú incluyes y dices que ser cogito es sentir, el que siente está haciendo una cogitación, está en un pensamiento, me estás diciendo entonces que del cogito que te servía al principio de certeza no puedo derivar una intuición clara y distinta, puesto que has definido con anterioridad que los sentimientos nos ofrecen conocimientos oscuros, es decir, no claros y distintos. ¿Se entiende por dónde voy? Fijaros lo que ha dicho Andrea. Pero piensas que sientes, ¿no? Una pregunta que os hago.
¿Es lo mismo sentir que pensar que se siente? Repito, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso habría, os lo voy a poner al contrario, ¿habría sentir sin el pensar? Andrea dice que si no pensáramos, no sentiríamos. ¿Qué es lo primero, el pensar o el sentir? Mira, Anna, lo que nos dice, sentir es una manera para pensar. Mario, depende de la conciencia. A ver, vamos a intentar aclarar este entuerto, porque estamos intentando dilucidar si el orden del sentir es previo al del pensar o al contrario, ¿vale? O podría darse una coincidencia entre pensar y sentir. Ya os digo que el mismo Descartes, a mi modo de ver, no es muy claro al respecto. Que vamos a recordar, pensar para Descartes, ¿qué significa? Hemos visto que de un modo restringido, pensar es conducir la voluntad a un buen término, es decir, conducir la voluntad a la regla que nos ofrece el entendimiento, según la certeza que sirve como regla del criterio de lo claro y distinto. Por lo tanto, para Descartes, pensar de algún modo estaba vinculado a pensar con claridad y distinción. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora parece que Descartes se ha dado cuenta que si define al ser humano por cogito y el cogito lo define como una tarea puramente intelectual ligada al entendimiento, no puede explicar, no puede satisfacer la pregunta antropológica quién es el ser humano o qué es el ser humano, porque Descartes sabe, no es tonto, que el ser humano siente, que el ser humano imagina, ¿vale? Claro, ¿qué pasa aquí? Que la imaginación y el sentimiento son conocimientos inferiores en relación con el entendimiento, porque no nos ofrecen principios claros y distintos. ¿De acuerdo? La pregunta sobre la preeminencia del sentir y el pensar, Descartes la resuelve de esta manera. ¿Vale? Cuando Descartes piensa que manifestaciones del pensar son el ver, el querer y el sentir, ¿vale? Son porque incorporan un yo, un inmanente yo. Es decir, ver es verdadero si el acto de ver, mi yo está incluido en tal experiencia. Con el sentimiento pasaría lo mismo. Sentir, aislado del cogito entendido como el yo que se piensa a sí mismo, no sería algo verdadero, porque de los sentimientos solamente tendría una información desconectada, sin orden. Además, no tendría un principio a partir del cual yo pudiera ordenar lo que veo a partir de los sentidos, ordenar mi sentimiento. Por lo tanto, el sentimiento, para, digámoslo así, para poder ser pensado, necesita incorporar a una experiencia que la vamos a llamar de momento un yo, que es la que va a permitir que el sentido sea sentido por cuanto es pensado y no pensado por cuanto es sentido. Para Descartes, el ser humano, en la medida en que está determinado por el cogito, la medida en que está determinado por el pensamiento, no podría sentir divorciado del pensamiento.
Por lo tanto, en toda actividad humana hay de manera inmanente, latente, pasiva, un yo. Un yo que lo entiende como el ejercicio de autopensarme. ¿Vale? A ver, voy a responder las preguntas que tenéis por aquí. José Manuel Carmona, el sentir es la intuición que el pensar interpreta. No es correcta lo que dice José Manuel porque el sentir es una intuición y en todo caso el pensar lo que hace es corregir. Corregir en virtud de la regla, de lo claro y distinto. Pero en este sentido, aquí no está aplicando Descartes la regla. Está intentando dilucidar la experiencia que hace posible la unidad del pensamiento, que es lo que va a llamar espíritu. Y lo que hace posible la unidad del sentimiento y del querer y de la imaginación es el yo. La experiencia de que todo cogito le viene acompañado un me pienso. Antonio Ortiz, sentir sería distinto de sentimiento. En un sentido amplio, no. ¿Vale? Tener un sentimiento para Descartes es ser arrastrado, ¿vale? Por los sentidos, por algo que se nos ofrece en el orden de los sentidos. Y por lo tanto, aunque pudiéramos decir que sentir es diferente de tener sentimientos, el sentimiento incorpora un sentir. Lo que dice Carmen es que es lo que habla Descartes de primero y segundo grado, o sea, que primero va el pensar claro y distinto y luego los sentimientos. Vamos a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque fijaros que parece ser que Descartes ha dejado al margen su discurso sobre cómo llegar a la regla y fundar a partir de esa regla el fundamento para poder determinar una filosofía primera o una ciencia primera. Ahora está intentando determinar qué es el ser humano. Y su definición es que el ser humano es un espíritu. Que espíritu significa ser cosa pensante y que ser cosa pensante es entendido como un principio que otorga unidad al ser del humano. Un principio que otorga unidad sobre todas las acciones humanas. El ser humano puede sentir. Si su sentir estuviera divorciado del pensamiento, entendido como me pienso, el ser humano no podría hablar sobre lo que siente. No podría ni siquiera entender lo que siente. Y eso es lo que llamo yo aquí un yo de carácter inmanente. ¿Vale? Y vamos a ver cómo la certeza en Descartes, además de ser un criterio que constriñe la realidad a favor de lo claro y distinto, la certeza también es un principio de autoevidencia, o de autocerteza, o de autopensamiento, de pensarme. ¿Vale? Si lo explico aquí, bueno, ahora voy a contestar a Andrea y sigo, ¿vale? Claro, lo de las personas enfermas que pone Descartes en la primera meditación, las pone como personas que carecen de un yo que le otorgue unidad sobre lo que son. Por eso son dementes. ¿Qué significa un demente? El que carece de mente. ¿Qué significa para Descartes tener mente? No simplemente tener la capacidad de pensar racionalmente, sino de autopensarse, de pensarme. ¿De acuerdo? Claro, fijaros que Descartes entonces está diciendo que no habría ningún tipo de experiencia humana que no fuera de algún modo pensada como pensarme desde ella. Y por lo tanto, si entendemos que la conciencia es ese saber sobre sí mismo
que está implícito en todo lo que hacemos, para Descartes no habría ninguna acción humana que no fuera en sentido estricto consciente, en la medida en que la conciencia se incorpora como un principio inmanente en nuestras acciones. Dicho de otra manera, si el cogito acapara el imaginar y el sentir, significa que sentimos porque ya previamente nos pensamos desde el sentimiento. Sentimos desde una suerte de idea de yo, de carácter interno, que está sosteniendo a ese sentimiento. Esto es lo que luego, lo explicaré, se va a llamar idealismo. Os lo explico con un ejemplo, ¿vale? Dudar es una acción ejercida por un ser humano, ¿cierto? Ustedes podéis cambiar, ¿vale? Este ejemplo que pongo aquí sobre la duda puede ser también sobre sentir. Dudar es una acción ejercida por un ser humano, es decir, Darío duda. La duda es una acción que hace Darío en calidad de ser humano, ¿vale? ¿Qué es el dudar para Descartes? Es remotio y supositio, es decir, poner fuera y suponer, ¿vale? El que duda tiene la capacidad de poner fuera la pregunta si las cosas que vemos existen o no, ¿vale? Esa duda también la hemos visto como en la medida en que es falsa, yo supongo que no son ciertas. Es decir, en la medida en que una cosa es algo no claro y distinta, la supongo como falsa, ¿vale? Ahora bien, Descartes nos dice que, aun siendo falso todo lo que me rodea, no puede ser falso que mientras dudo o siento o imagino, yo estoy dudando, pensando o imaginando. ¿De acuerdo? El me dubitare, el pensarme, es una certeza. Mientras dudo, me dudo. Siendo este algo, sí. El dudarme es algo. Y si es algo, es decir, es algo en virtud de que existe. Por lo tanto, yo soy. Esta es su primera certeza, la primera hechura de las meditaciones. Lo explico si queréis, si no ha quedado claro, de manera más sistemática. Vamos a ver. La certeza que se dirige de cara al exterior, ¿vale? Es una certeza que se ve dirigida al fracaso. ¿Por qué? Fijaros lo que dice en la primera meditación. Si una duda radical nos dice que no podemos discernir entre la vigilia y el sueño, esto forzó a Descartes a presuponer la existencia de Dios, Dios como un ser excelente, absolutamente bueno, que no nos iba a engañar en tanto creador, y por lo tanto no iba a insertar en su figura, en su criatura, el principio de la falsedad. Sobre todo siendo que la falsedad la entiende Descartes como una privación y como una carencia de ser. Y esta carencia de ser es un defecto que Dios no puede tener en tanto que es perfecto. Claro, fijaros esto de Descartes, como el principio de la duda no me va a ofrecer con garantía una certeza de manera simple y absoluta, voy a hacer la duda no exteriormente, sino internamente. ¿Qué significa que hago la duda internamente? Que voy a decir lo siguiente: si yo siento, no puedo tener certeza si lo que estoy viendo es verdadero o es falso, porque no puedo de manera directa aplicar el criterio para obtener de la sensibilidad siempre y en cada caso un conocimiento verdadero. Pero de lo que no puedo dudar, y ahí es la certeza más fuerte de Descartes, es que mientras dudo, lo que está sosteniendo la duda, el acto de dudar, es el yo, es que me estoy dudando, que yo dudo. Esa experiencia interna, esa experiencia reflexiva de que impreso en toda duda hay un yo me dudo mientras estoy dudando, es
el carácter de la certeza para Descartes, ¿vale? Y el inicio de la conciencia como un tema protagónico en la filosofía. Dicho de manera más breve, mientras siento, no puedo dudar que yo siento. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, para Descartes, la certeza se encuentra su sede en la interioridad de la vida humana. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Esto es una experiencia que, fijaros, puede ser intuida por nosotros e incluso muchos de ustedes podéis estar de acuerdo con ella. En la medida en que ustedes decir que, claro, que no hay, cada acto humano presupone un yo que lo hace, lo ejerce, ¿no? Pero Descartes no está simplemente diciendo que bajo toda nuestra experiencia hay un yo pienso, yo existo, yo dudo. Está diciendo que ser yo significa de algún modo autopensarse, darse a sí mismo el principio de lo que es. Y esto va a ser importante a posteriori para las filosofías idealistas, para el idealismo alemán y para todas las filosofías de la subjetividad, que luego en la filosofía contemporánea van a ser criticadas. Por ejemplo, Foucault va a hablar de la muerte del hombre. Cuando habla de la muerte del hombre, está hablando de la muerte de la conciencia entendida al modo de Descartes. ¿Vale? Entonces, Descartes determina la certeza como una cosa que piensa que tiene que ser entendida como cogito me cogitare, como pienso que me pienso. ¿De acuerdo? Y ese autopensarme es indubitable en la medida en que es la condición de posibilidad de todas mis acciones. El cogito me cogitare es el mínimo común múltiplo de todo lo que hago. ¿Se entiende la idea? Es muy importante. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que encuentra Descartes realmente? ¿Qué es ese me pienso? ¿Es algo material? ¿Es algo producto de la sensibilidad? De algún modo podríamos decir que sí. Si alguien de ustedes tiene algún interés materialista, diría que sin el soporte físico no habría pensamiento. Sí, si no hay músculo, cerebro y vida orgánica, no hay pensamiento. Pero como Descartes determina al ser humano como espíritu, le lleva a afirmar lo siguiente, que hay pensamiento, no sé, sin el cuerpo. Ahí, esto es una aporía, es algo que no aclara Descartes. Bien es verdad que hay otras obras en las que Descartes se va a preguntar sobre esto, pero ¿por qué digo esto? Porque realmente, ¿qué es el medudo? Porque Descartes ha dicho que el medudo es res cogitans y que la res cogitans es espíritu. Además, Descartes ha separado dualmente la res cogitans de la res extensa. Y ha definido que el cuerpo es una res extensa. Y que significa el cuerpo es una composición, una unidad de partes, si lo queréis llamar unidad, o una conjunción de partes sería lo más correcto, y no puedo tener del cuerpo algo claro y distinto. ¿Qué es el medudo en Descartes? Claro, ustedes ya, aunque Descartes evidentemente dentro de su contexto histórico no lleva a cabo una filosofía de la autoconciencia, ustedes ya podéis ver que Descartes está pensando el me dudo, el me pienso, el me siento
como autoconciencia. ¿Y qué es una autoconciencia? Es un saber que sabe de sí. Y es un saber que se da la existencia a sí mismo, o que se da sus propios principios. ¿Cómo lo podríamos entender en el pensamiento de Descartes? Que el menudo, ahora sí de verdad, cumple la función de una regla. Es decir, si el cogito ergo sum es una certeza, es a donde llegamos después de tanta duda. Si el cogito ergo sum es en consecuencia una certeza, significa que es verdadero. Y si significa que es verdadero, significa que satisface la regla y por lo tanto que es válido. ¿De acuerdo? Así pregunto, ¿cómo se produce el tránsito de la búsqueda de la duda a la determinación del hallazgo, a la certeza? Es decir, ¿cómo se produce el cambio que hay entre la duda hasta llegar a la certeza? Pues lo siguiente, el encuentro con la certeza, que está basada en un principio de carácter inmanente, nos dice que nos liberemos del oscuro. Es decir, la certeza nos libera del oscuro, de la falsedad. Y dado que nos libramos del oscuro, desde la certeza podemos juzgar, que es asentir lo dado a la regla. Es decir, a partir de certeza ya podemos construir una ciencia desde criterios seguros que nos libran del error. ¿Vale? Entonces Descartes ya ha dado, por así decir, ya ha encontrado el fundamento, y el fundamento no es exclusivamente la certeza entendida como una regla de carácter lógico proposicional, como una regla que sirva como una especie de principio derivado de la lógica que se tuviera que aplicar a unos determinados casos, sino que la certeza es un principio de autoconciencia. La certeza es, digamos así, un saber implícito en todo lo que hago. Desde todo lo que hago me pienso como un yo lo hago. Y en ese pensarme como un yo está para Descartes el descubrimiento de la certeza o del principio indubitable. Ahora vamos a ver, por último ya, las consecuencias que tendría esta consecución de la certeza. Estas consideraciones finales le he dado un título de La res cogitans, descubrimiento y límites de la verdad alcanzada por Descartes y algunas consecuencias sobre el conocimiento histórico. Y además aquí voy a intentar ofreceros una relación con la noción de situación hermenéutica que ha estado cohabitando todo mi discurso. ¿De acuerdo? Aquí digo lo siguiente, voy a leer un poco para ir más rápido y poder dedicar la última parte de la clase a las preguntas y además explicaros digamos, las reglas que van a dirigir el informe 4. El gran cambio que operó Descartes fue la transformación de lo verum a favor de lo certum. Es decir, Descartes entiende la verdad como un principio que nos provisiona de una certeza, ¿vale? Esto hizo posible que pronto, muy pronto, en la historia de la filosofía occidental, se hablase ya de una filosofía de la conciencia, ¿vale? Porque lo certum encontró su sede en el yo, en el acto de la autorreflexión, del autopensamiento. Esto de lo que se llamó en sus días filosofía de la conciencia es hoy tomado casi residualmente y transvestido bajo un método científico, lo que se considera psicología, ¿vale? De ahí que la psicología en su origen sea una filosofía de la conciencia, una filosofía sobre la experiencia del yo y del yo como experiencia. La conciencia, entonces, es tomada dentro de vamos a decir, la conciencia es tomada dentro de una esfera del conocimiento, es decir, la conciencia ya en su derecho
le pertenece un ámbito del conocimiento como el que estudia la materia física, como el que estudia el tiempo físico, como el que estudia los organismos pluricelulares, pues se convierte la certeza, se convierte la conciencia como un elemento dentro de la ciencia. Y además, la conciencia, en la medida en que se le suele acompañar como determinación del ser humano, es decir, el ser humano se le entiende como un ser dotado de conciencia, va a servir también como un principio antropológico. En la medida en que la conciencia va a ser un atributo que le va a pertenecer en exclusividad, vamos a decir, al ser humano. Ahora bien, la transformación de la verdad en certeza tuvo unos efectos colaterales que ceden a Descartes, pero que han constituido su legado. Cuando Descartes posiciona la certeza en el pensamiento, considera el pensamiento no como un algo, sino como una proposición, una fórmula que le asegura un uso correcto de la certeza. Quiere decir que, de algún modo, el descubrimiento que Descartes hace a partir de la idea de certeza fundada en esa idea de conciencia, va a entender la conciencia más bien como una cosa mental, como una cosa que pertenece a una realidad de carácter espiritual, en términos actuales, mental. ¿Vale? Cuando en la actualidad se habla de la mente y de algo mental, vamos a decirlo así, otrora, para Descartes, fue considerado como algo que tiene que ver con el pensamiento, ¿vale? Y el pensamiento es un atributo que le pertenece a la res cogitans, al pensamiento. Y el pensamiento no queda determinado por el cuerpo entendido como extensión. De ahí que va a haber un problema en Descartes a la hora de discernir qué es lo corporal y qué es lo mental, o lo cognitivo, porque a ver cómo se relaciona, eso es un problema que dura hasta hoy, ¿vale? Por eso se hablan de las neurociencias. Ahora bien, que el pensamiento sea una cosa mental, para Descartes no significa que sea imaginada o falsa, sino lo mental para Descartes, como leídos platónicos, configura el modo en que se constituye la realidad. Pero hay una pregunta, Descartes no es, por más que podamos leer su filosofía, un ingenuo, ¿no? Descartes se va a preguntar por cómo llega la cosa mental ideada a ser objetiva. Y fijaros lo que va a decir al final de la segunda meditación que quiero recuperar, ¿no? Porque puede ser que aquello que yo veo no sea en efecto cera. Esto se suele enseñar sobre todo en el bachillerato, cuando se estudia a Descartes el ejemplo de la cera y cómo opera Descartes, y cómo vemos que Descartes entiende la cera bajo la idea de extensión, ¿vale? Y que bajo la idea de sustancia extensa puede dotar de unidad a los cambios que se producen como accidentes dentro de la cera, y decir que la cera derretida o la cera solidificada es la misma cera en virtud de la idea de extensión. Fijaros, esto luego nos da cuenta de cómo Descartes se relaciona con el mundo ya desde una determinada mirada teórica, ¿vale? Es decir, Descartes parece que no está viendo cosas que están ahí, materiales, cosas que nos sirven como útiles, que nos sirven para cumplir una determinada función pragmática, sino que Descartes está viendo, en vez de ver una cera, está viendo la extensión. Está viendo la extensión como la esencia de las cosas, ¿no? Y eso es lo imaginado en Descartes, no eso es lo pensado. Ahora bien, dice, también puede suceder que ni siquiera tenga ojos para ver algo. Fijaros el carácter artificial de esta duda, ¿no? Él sabe que tiene ojos, pero él imagina, ¿no? Como si no tuviera ojos, ¿no? El como sí. Pero no puede ser que cuando veo, o lo que ya no distingo, cuando pienso ver, yo que pienso no sea algo. Esto es muy importante porque nos va a hacer ver que la certeza, el cogito me, cogitare, el pensarme, es decir, cuando pienso que veo, tengo que ser algo. Esto significa que tengo que existir.
si no, no fuera algo. Porque la definición de cosa le sigue la determinación de la existencia, ¿vale? ¿Qué hace aquí Descartes? Me pregunto. Equipara el ver, igual que ha hecho con el sentir, con el yo pienso que veo. Os voy a explicar, os voy a poner un ejemplo de lo que considero que hace Descartes, ¿vale? Imaginar que José Javier Núñez está viendo un partido de fútbol. José Javier Núñez es bético, está como yo abonado al sufrimiento y este compañero está viendo el Betis. De que el compañero esté viendo el Betis en un momento concreto, no se sigue que esté pensando que está viendo el Betis. ¿Vale? El pensar que está viendo requiere ya de una relación con el ver de carácter reflexivo, subsidiaria y dependiente del acto de ver. De manera más sencilla. El ver es ver algo de manera inmediata. El yo pienso que veo es hacer una reflexión sobre ese ver, que se ve de manera inmediata. ¿De acuerdo? De ahí que Descartes ya esté implementando como certeza un acto reflexivo que va a tener consecuencias con la manera por la cual nosotros vivimos nuestra vida de manera inmediata. Porque nuestro colega José Javier está viendo el Betis, si le gana como el último partido al Madrid estará extasiado, pero es solamente después que él puede pensar que estaba viendo el Betis. Es decir, el acto del cogito se encabalga, se hace posible sobre la propia experiencia concreta. Cosa que Descartes nos va a invertir los términos y nos va a decir lo contrario, que el ver solamente es posible si antes hay un pensarme. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Ahora me va a decir José Javier que es del Sevilla. Alejandro Soto, ¿quieres decir algo? Muy bien. ¿No te gusta el fútbol? Es, excelente. Eres más libre que yo. En todo caso, queda claro, el yo pienso interno, implícito en todas mis acciones, va a actuar como un código formal, un canon, ¿vale? Que va a permitir que las cosas sean realmente. Que las cosas sean significa que sean conocidas, ¿vale? Conocibles. Aquí lo digo. Se puede dudar de lo que veo, pero de lo que no puedo dudar es que cuando veo soy yo el que ve, ¿vale? Y claro, ¿qué es el yo? Lo que sostiene la experiencia del ver para que no se diluyan los múltiples riesgos de la falsedad. ¿De acuerdo? Y de ahí ya vamos a tener cierta fundamentación para una palabra que ya no sé si está de moda, pero antes estaba de moda, identidad. ¿Qué significa la identidad de Anna? Su pensarse como yo. La identidad de Ana es lo que permite que en la vida de Anna haya una unidad, ¿vale? Una unidad sobre la multiplicidad de sus experiencias. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo grande en Descartes? ¿O lo mísero? Que Descartes no lo hace para elaborar una filosofía de la identidad o para intentar profundizar en la idea de la subjetividad humana, sino lo hace para prevenir la falsedad. Y el yo, la experiencia del cogito, me cogitare, le va a servir como
criterio universal a partir del cual poder fundar la verdad de toda ciencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más. El caso de Descartes es determinar que el ver es subsidiario del me videre cogiten, es decir, que yo me veo pensando. Esa es la experiencia que tiene Descartes, ¿de acuerdo? Pero este ver que inaugura el verme pensando o el verme pensándome es un ver completamente nuevo por el cual yo nunca voy a poder ser engañado ni por los sentidos ni por un genio maligno. Pero el precio que pago es encapsularme en una realidad interna que de algún modo ya va a tener una relación problemática con el medio, ¿vale? Porque lo que va a producir Descartes es una frontera entre la realidad del cogito determinada en el pensamiento y la realidad de la red extensa determinada en la naturaleza o en el medio externo. ¿De acuerdo? Claro, pero Descartes dice que al pensamiento le acompaña la existencia, ¿vale? Porque dice que el yo me veo pensando es algo, ¿vale? Es algo. Y ese algo significa, en los términos de Descartes, que existe necesariamente. Ahora bien, yo le preguntaría a Descartes, señor René Descartes, ¿por qué usted no siguió con la tarea de profundizar qué tipo de ser le pertenece al pensar? Si el pensar le pertenece la existencia, ¿por qué usted no continuó indagando sobre qué significa existir? ¿Qué significa que el pensamiento existe? Porque usted ha explicado, usted no me ha explicado que el pensamiento existe, usted me ha explicado que para que yo pueda saberme sintiendo, para yo pueda saber de mi sentimiento, tiene que haber un yo que unifique la experiencia y que me dé una suerte de identidad. Un yo que me ofrezca un saberme que pertenecería a mi mundo pensante, a mi mundo consciente. Pero usted, Descartes, no me ha dicho qué significa la existencia. Aquí, sumariamente, hasta donde yo sé, no lo hizo porque ustedes que sois historiadores y os tienen que interesar, no hay una prueba documental donde haya un desarrollo de qué significa existencia. Esto me dice, en consecuencia, o que no le interesaba o que no estaba preparado todavía para iniciar una meditación sobre la existencia. Ahora bien, lo que sí sé que le interesaba a Descartes era el establecimiento de una certeza, porque tengo una prueba documental que he estado exponiéndola a lo largo de todas estas lecciones sobre Descartes. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que el sentido de la existencia, del existir, el sum, el existo, quede vaciado, depauperado en favor de una indicación de carácter lógico que es el utilizar el yo implícito en toda experiencia como una regla para alcanzar un conocimiento cierto. ¿Vale? Es decir, lo que Descartes descubrió que es, en términos actuales, una idea de conciencia y una idea refinada de subjetividad, es decir, que hay una realidad que le pertenece a la vida humana, a diferencia de la vida de los animales y de la vida de los seres inertes. Descartes no profundiza en lo que quiere decir eso, qué consecuencias acarrearía esa posición, sino lo único que él le preocupa es fijar una certeza para poder solidificar una idea de ciencia, ¿no? Una ciencia primera. Este desinterés por lo existencial del cogito va a tener consecuencias que el estudiante de filosofía o de historia debe tener presente, las cuales permitirán entender la búsqueda filosófica cartesiana como artificial y de algún modo deshonesta. Entender, por favor, por deshonestidad no una cualidad subjetiva, sino deshonesta quiere decir más bien incongruencia con los logros alcanzados y una suerte de intención de ofrecernos una duda como radical y metódica cuando hemos visto que la duda ya sabe
con qué se va a encontrar previamente. Es decir, cuando Descartes emprende la duda, ya ha encontrado la certeza. Por lo tanto, es una duda que está ya encaminada a un fin que conoce. ¿Vale? Ahora bien, el acto de dudar, que Descartes lo pone como la salud de toda filosofía, como ejemplo de lo saludable, la duda como un ejercicio de la libertad, como un ejercicio que nos va a posibilitar el encuentro con una certeza, no es una duda radical, porque es una duda, vamos a decir así, que no va a aceptar lo que es, no va a aceptar la realidad tal y como se da, sino solamente aquello que satisface la regla. Dicho de otro modo, si la duda tiene como consecuencia alcanzar una certeza, la duda participa en el juego de la satisfacción de la regla. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que no es captado como claro y distinto, que por cierto es mucho, por ejemplo, voy a tomar una experiencia, ¿no? Una experiencia como la angustia, que para muchos filósofos es una condición del filosofar, la angustia la tomaría Descartes como algo oscuro y por lo tanto falso. Porque una de las características de la angustia, a diferencia del miedo, es que la angustia no sabe por qué es angustia. ¿Vale? No tiene un objeto concreto que le ofrezca un porqué. A diferencia del miedo, que puede ser, tengo miedo al perro porque me puede morder. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, Descartes desecharía la angustia al considerarla como algo oscuro. Y claro, esto hace que la angustia sea un mecanismo de desconexión, de poner afuera, de desechar parte de la realidad que nos constituye, ¿vale? Es decir, el precio que paga Descartes por encontrar una certeza es que ha reducido la realidad que le circunda. ¿De acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo de la remotio, que es el acto de poner fuera, como un policía que va seleccionando quién debe permanecer libre y quién debe de ir a la cárcel. ¿De acuerdo? O ahora mismo estaba recordando una idea que he escuchado en los medios, lo del carnet de inmunidad que se puede ofrecer en relación con el COVID-19, y es de realmente ofrecer carnet de inmunidad para personas que puedan salir y en consecuencia no ofrecerlo para personas que tengan que estar todavía en cuarentena, ¿no? Pues eso es una remotio. El acto de poner fuera, de colocar fuera, de dejar al margen un aspecto de la realidad es lo que hace realmente la duda. Pero lo hace porque no es una duda radical, que duda de todo. Es una duda que está en ofrenda de la certeza, ¿no? Es una duda obediente con respecto a la certeza. Pregunto, todo lo que va fuera, ¿a dónde va? Por ejemplo, ¿a dónde va el carácter de la existencia? El carácter del sum del cogito, cogito ergo sum. ¿Dónde va ese sum? Pues yo creo que es al menos, si no desechado, ignorado, ¿vale? O dado por obvio. Ahora bien, este carácter existencial es el suelo donde se apoya la certeza, ¿vale? Porque la certeza, en tanto que es pensada, la certeza, en tanto que es determinada como res cogitan, a la res cogitan, hemos dicho, le pertenece la existencia. Como Descartes define su certeza, cogito, recordadlo, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pienso, luego soy. Por lo tanto, la existencia es una determinación del pensamiento que ha de ser transparentada si se quiere dar cuenta de la certeza de un modo total e integral. ¿Qué pasa? Durante todas mis clases, de manera muchas veces implícita y soterrada, os he intentado hacer ver que en Descartes hay un olvido del sum del cogito, ¿vale? Y esto
la interpretación que hago, ese olvido es imposibilitado porque Descartes no parte de una situación adecuada a la hora de entender la filosofía. Situación de la que va a dar cuenta el método hermenéutico. Por eso tiene razón de ser aquí el método hermenéutico, porque va a intentar vincular la filosofía con la experiencia que la posibilita. El olvido de la existencia por lo demás en Descartes no es fortuito ni azaroso, porque un encuentro de Descartes preocupado en encontrar una certeza con lo existencial lo hubiera llevado a un encuentro con lo deslimitado, es decir, con un dominio que le llevaría a tener que aceptar una inseguridad radical, en la medida en que la existencia está incorporada sobre principios que de algún modo no dependen de nosotros. Como no dependió de Descartes, un gesto sencillo y cotidiano, el hecho de existir. Descartes vino al mundo sin venia previa. Por lo tanto, la fortificación de la duda se pone a la par de un detrimento a la hora de pensar la existencia como un principio excesivo y desbordante que nos pone ante experiencias que vienen a refutar la gravedad de la certeza, ¿vale? Como es la inseguridad, la incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Como está dentro de la experiencia el quedar angustiado, el tener un virus o el estar enfermo, ¿vale? Que son principios que padecemos sin que previamente lo elijamos. Por lo tanto, no entran dentro del concurso de la voluntad, ¿no? Por eso, la preaprensión de Descartes, que constituye su intención fundamental, una de las primeras cosas que os dije en clase cuando os puse lo de la situación hermenéutica, era fundar una verdad como certeza, ¿vale? La fundación de la verdad como certeza nos cierra la pregunta por la existencia, ¿vale? Cerrándonos la pregunta por la existencia, nos cierra la posibilidad de vincular el pensar con la experiencia que lo origina, ¿no? De ahí que, a mi modo de ver, Descartes filosofe sobre principios artificiales y falsos, precisamente en virtud de que carece de un planteamiento que se haya ganado un acceso correcto a la cuestión del pensar. De ahí que nos impide vincular el filosofar con las preguntas que nacen de un estar existiendo aquí ahora con más incertidumbre que certeza. Es decir, la filosofía, si el cogito ergo sum se determina como existente, como algo que existe, ¿cómo determinar esa existencia? ¿Qué significa existir? De un modo muy lato, existir significa que nuestro colega José Manuel está existiendo aquí y ahora, ¿vale? Y el existir aquí ahora tiene que existe con certezas algunas veces, con incertidumbres otras. Existir quiere decir de algún modo estar expuesto a lo que venga, estar expuesto a lo que venga, que es precisamente lo que Descartes quiere evitar, ¿de acuerdo? La certeza no le gusta estar expuesta, depender del otro. La certeza le interesa fundar las reglas para controlar lo que tiene que ser conocido. ¿Vale? Voy un poco rápido, pero os dije que quería vincularlo con lo que estamos viendo. Recordar que os dije la situación hermenéutica en clase, ¿vale? Concepto de situación hermenéutica da cuenta del acceso y o experiencia fundamental que posibilita el ejercicio filosófico. Vamos a decirlo así, ¿no? O el ejercicio de la vida científica. Esta situación hermenéutica se estructuraba en 3 indicadores: preposesión, previsión y preaprensión. La preposesión de Descartes, ¿qué sería en este sentido estricto? La existencia que le embarga el acto de ser aquí y ahora en el mundo, ¿vale? La previsión, que es todas aquellas estructuras lingüísticas o categorías cultural o histórica que orientó
configuró el modo de su comprensión, como pueden hacer los prejuicios, como puede ser también elementos culturales que nos ofrecen la realidad de una determinada manera, ¿no? Y esa preaprensión que constituye el dominio de la situación hermenéutica cartesiana son los motivos internos que guiaron su preocupación, que es la preocupación por el conocimiento reconocido, es decir, por encontrar un conocimiento que nos ofrezca una certeza, ¿vale? No un mero conocimiento que nos dé una información, sino un conocimiento que sirva como regla. ¿De acuerdo? Ahora comprendemos mejor que el método cartesiano se encierra para no afrontar de lo que huye, ¿no? Un cara a cara con la incertidumbre radical del existir. Pues el hecho de haber dejado indeterminado el sum del cogito, el haberse parapetado en la determinación de la certeza como un cumplimiento de la regla general, el haber determinado el cogito como proposición lógico-formal, a pesar de que puedan derivar motivos psicológicos, los cuales no nos importan, la explicación reside en no haber considerado de modo más radical el preguntar filosófico, interrogando sobre el acceso al pensar. Este es el objetivo de una situación hermenéutica. Plantear la cuestión del acceso al pensar. Por mucho que Descartes careciera de este procedimiento hermenéutico, no pudo desaprenderse de la responsabilidad de iniciar un filosofar radical, tal y como él pretendía, porque radical no significa fundar de modo absoluto un comienzo, sino problematizar el mismo comienzo. Su visión marcó un hito, que todo cogito existe. Pensar quiere decir existencia, ¿no? O pensar qué quiere decir. Pensar que quiere decir significa de algún modo este pensar que quiere radicalizar lo impensado por Descartes, que sería el dominio existencial, para mí es un hacer justicia al esfuerzo que ha hecho Descartes y dignificar la tarea del filósofo como algo más allá de un copista, ¿de acuerdo? El filósofo como alguien que cuestiona y lleva a los límites el propio pensamiento de un filósofo. Y ahora vamos a terminar ya, ¿vale? Lo que voy a explicaros, esta es la última página, es qué consecuencias extraemos del pensamiento de Descartes en relación con el pensamiento histórico, ¿no? Con la historia entendida como conocimiento, ¿no? Descartes considera que la historia es un saber dentro de la división tradicional, poesía, historia, filosofía, y luego él le añade teología. El conocimiento histórico para Descartes no es fiable porque el historiador no conoce de un modo claro y distinto, ya sabéis la respuesta, la historia no puedo procesarla en conformidad con la regla general de lo claro y lo distinto. Además, para Descartes los relatos históricos no son verosímiles, la historia no sirve para la verdad humana, no tiene utilidad, y la historia desfigura la verdad porque básicamente está basada en la memoria y en la imaginación. Y de la memoria y de la imaginación para Descartes no se puede obtener verdades. ¿De acuerdo? Ahora bien, parece ser que en Descartes, al igual que sucedía con ciertos historiadores romanos y medievales, considera que la historia puede ser útil dentro del recorrido de la ética y la moral, porque nos podría ofrecer, de algún modo, posicionamientos para orientarnos en el mundo, ¿no? Ahora bien, a partir de Descartes se forjó una escuela postcartesiana que habían empleado su método filosófico, que fue clave para entender el racionalismo europeo, en el que se desarrolló un movimiento especulativo de la historia, ¿no? Que estaba basado en los principios que tenéis aquí. Deslegitimación del principio de autoridad, ¿vale? Significa esto que como el pensamiento de Descartes arranca de la duda, se pensó que la duda era un acto de no aceptar cualquier principio que fuera derivado de un mecanismo
de un mecanismo personal considerado esta persona como autoridad, ¿vale? Es decir, que en la medida en que el pensamiento de Descartes parte de la duda, nos ponía o nos exigía que pusiéramos en cuestión lo recibido por la tradición, ¿no? De ahí que esto sea consecuente la necesidad de confrontar y armonizar lo conocido mediante las autoridades, ¿no? Y además, la necesidad de verificar, de ahí viene la regla, ¿vale? Y la corrección, la verdad como validez, lo pensado bajo pruebas documentales, ¿no? Y se transformó los mecanismos de autoridad no estaban o no residían en la persona, por muy excelsa que ésta fuera, sino en las mismas pruebas, ¿no? Tenéis dos ejemplos de historiadores que desde el pensamiento de Descartes y muchas veces contra el mismo Descartes hicieron esta visión de historia especulativa. Louis Sebastian Lenain Tillemout y John First Hosley. Podéis encontrar alguna obra, si alguien está interesado os puedo dar referencias, ¿vale? Con esto terminamos con Descartes, ¿vale? Subiré el documento a la plataforma y antes de terminar, y si me queréis hacer unas preguntas, os voy a enseñar el ejercicio. De todas maneras, si tenéis preguntas sobre lo impartido como contenido filosófico, podéis ir escribiéndolas ya en el chat, ¿vale? Mientras voy a ofreceros una visualización de la actividad. Bueno, aquí esto es la pestaña de la asignatura, de nuestra asignatura. Se vais a contenido y al final tenéis un documento adjunto intitulado Informe 4. ¿Vale? Lo descargáis y aquí lo estáis viendo. Lo leemos y podéis ir haciéndome las consideraciones que estiméis oportunas. La primera pregunta que os hago para realizar este informe, cuya fecha de entrega será máxima el 11 de mayo de 2020, es lo siguiente. Formula de manera concisa qué importancia tiene para Descartes los siguientes conceptos: duda, cogito, me cogitare, regla general o regula generalis, certeza, ciencia primera. Extensión máxima, 800 palabras. Esta primera pregunta de lo que se trata es de describir de manera sintética parte de las lecciones que hemos ido realizando a lo largo de estos días y semanas, cuyo contenido lo tenéis en los vídeos subidos en la plataforma YouTube, más las previas clases que hemos estado dando a la manera de la presencialidad antes del estado de alarma. En la segunda pregunta, ¿qué es lo que el recorrido filosófico cartesiano deja al margen, no piensa, deja indeterminado? Esto hemos hablado hoy, acabamos de hablar sobre ello, ¿vale? Extensión máxima, 800 palabras. Y ahora la tercera pregunta, quizás la más sugerente, toma el siguiente fenómeno: COVID-2019, es decir, el virus llamado coronavirus, considerado como un hecho que embarga la cotidianidad de cada uno de vosotros y vuestras edades. Trata de pensar el COVID-2019 como un fenómeno filosófico, más allá de las definiciones científicas que se puedan hacer, por más que sean importantísimas. O sea, ¿qué significa esto de tómalo filosóficamente, no? Que lo tomes como un fenómeno que modifica, transforma vuestras vidas y lo que él comporta: encierro, soledad, ensimismamiento, miedo, angustia, serenidad, etc.
Es decir, que tomemos el coronavirus como un fenómeno que se incardina en nuestra vida experiencial, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos con lo que somos. Y a partir de eso intenta dar cuenta de, esto lo pongo sin límite de extensión, para que podáis sentiros libres a la hora de realizarlo, con lo siguiente. Una aplicación del método cartesiano a la hora de comprender el COVID. Se trata de que apliques las nociones claves vistas en clase, es decir, desde el pensamiento cartesiano basado en la duda, la certeza y la verdad como validez, ¿cómo podríamos entender este fenómeno? Con las armas que nos ofrece Descartes, ¿qué deberíamos hacer para pensar el COVID-2019? B. La actualidad del fenómeno. ¿Cómo es considerado el COVID-2019 en nuestra sociedad? ¿Qué demandas se realizan sobre él? ¿Se necesita de la certeza del control de una cura o una vacuna? C. Aplica lo aprendido desde el primer día del curso, donde hemos visto la necesidad de vincular la filosofía a la existencia. También rescata el aprendizaje de la situación hermenéutica. ¿Significa volver a la normalidad, olvidar el suelo de inseguridad radical que lacera nuestras existencias? Con la vacuna del COVID-2019 se solventan las preguntas fundamentales que nos hemos podido hacer mientras hemos estado aislados. ¿Hay algún aprendizaje implícito en vuestras experiencias con la ayuda de la filosofía? Obviamente, estas últimas preguntas son orientativas. Ustedes en vuestra facultad podéis haceros, y más diría, estáis obligados a haceros preguntas. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Lo subiré también a mi página web, ¿vale? Sí. Muchas gracias, Cherezade. La pregunta número 1 es la pregunta más descriptiva. José Antonio, tienes que explicarme de manera concisa y sintética el pensamiento de Descartes que hemos estado realizando a lo largo de estas sesiones. ¿Qué significa la duda? ¿Por qué la duda se relaciona con la certeza? ¿Cómo hay que entender el problema de la libertad a la hora de entender la verdad? El material que constituye la respuesta de esa pregunta número 1 lo tenéis en los vídeos, principalmente. Sí, Clara, exponer de una manera y relacionar lo que hemos visto, sí. Pensar que vaya a tener oportunidad porque muchas preguntas se pueden solapar, es decir, intentar no repetiros, ¿vale? Porque hay preguntas que os van a obligar, por ejemplo, la pregunta... En la pregunta esta, la primera pregunta, esta, puede estar relacionada con esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, os voy a poner lo contrario, ¿no? Descartes no nos diría en relación con el COVID-2019 que tenemos que partir de la inseguridad radical y aprender de la seguridad radical, sino más bien nos diría que tenemos que conseguir dominar el COVID en aras de obtener una certeza para poder precisamente determinar lo que significa el COVID, dominarlo, calcularlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, no se ve el PDF, pues he estado
compartiéndolo. No obstante, lo tenéis en contenido, lo subiré también a mi propia página web. Para las dos primeras... Andrea, luego te contesto. ¿Cuál es el número mínimo de palabras? Las dos primeras preguntas, 800 palabras cada una, la tercera sin límites. Y la pregunta de Andrea, una pregunta existencial. Pues una pregunta que has de responder y que te puede ofrecer un motivo para realizar la tercera pregunta del informe. ¿Esa pregunta tiene un tono existencial o es más bien una pregunta con base en una, digamos, en una exigencia por parte de los profesores de muchos trabajos? Supongo ahora que que se estarán dando muchos trabajos, ¿no? Bueno, con esto voy a terminar la grabación, que no la sesión, para que no se haga después muy largo el vídeo en YouTube. Estoy aquí, ¿vale? Que he hecho lo contrario de lo que he dicho, que quería dejar de grabar y he cerrado la sesión. ¿Vale?